Mega Noticias Mundo. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza ya una nueva edición de Mega Noticias Mundo con información en vivo y en directo que está pasando en Estados Unidos. Acaba de hablar hace algunos instantes la vicepresidenta y candidata al Partido Demócrata Kamala Harris, que ha reconocido su derrota frente a Donald Trump, diciendo que ella ya se comunicó con él, que va a seguir trabajando por el país y que probablemente van a tener que rearticular su proyecto político por parte del oficialismo, que pierde entonces la presidencia y deja a Donald Trump volviendo a la Casa Blanca para tomar posesión el día 20 de enero de 2025 por los próximos 4 años más. Quien ha estado siguiendo muy de cerca esta elección ha sido Andrea Aristegui, que ya tenemos ahí en imágenes desde Nueva York, en la cuna justamente de la familia Trump. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Y en el frontis de la Torre Trump, donde anoche se vivió una fiesta por parte de los partidarios del candidato y expresidente, ahora presidente electo Donald Trump, cuando se empezó a conocer los primeros resultados que ya auspiciaban un triunfo, pero quizás no sabían todavía en los primeros resultados lo arrollador que iba a ser, porque este es un triunfo que es absolutamente irrefutable, muy contundente. Ayer el propio Donald Trump, al momento de ir a votar en West Palm Beach, decía que él estaba muy confiado y que probablemente iba a ser un triunfo más fácil, con mayor amplitud de lo que habían proyectado las encuestas. Y finalmente tuvo razón, porque siempre supimos que iba a ser un escenario incierto, pero pensábamos, o más bien así proyectaban todos los sondeos, que iba a ser bastante más estrecho, especialmente en la lucha por algunos estados péndulo. Y lo que vemos hasta ahora, aunque sabemos que todavía falta un par por definirse, es que Donald Trump arrasó en todos los estados que eran claves y que eran estratégicos para que él pudiera volver a la Casa Blanca. Entre ellos, los estados del llamado Muro Azul, de la zona norte, que era donde la candidatura de Kamala Harris había puesto todas sus fichas. Tenía bastante esperanza. Ayer, hasta últimas horas, cuando se estaban cerrando las primeras mesas desde el comando de Kamala Harris, hacían llegar información a analistas en distintos medios estadounidenses diciendo que tenían confianza de que ahí podían tener una ventaja. Sin embargo, eso no fue así y Donald Trump logró arrebatarle al Partido Demócrata muchos de los lugares en los que había perdido, o más bien el Partido Demócrata había ganado en la elección pasada, la elección del 2020, con Joe Biden en ese entonces como candidato. Y como si eso fuera poco, el golpe para el Partido Demócrata está siendo brutal, Pablo, porque no solo tenemos este triunfo por mayoría de votos del colegio electoral y además por mayoría de voto popular, aunque todavía no terminó el conteo, pero sí, por lo que estamos viendo va a ser así, sino que también con un triunfo arrollador en el Senado, o sea, logran recuperar el control del Senado. En la Cámara de Representantes también están a la cabeza, ahí también falta por definirse algunos estados, pero de todas maneras estamos viendo que el camino es hacia una mayoría del Partido Republicano y también a nivel de gobernadores. Donald Trump se lo llevó todo, o más bien el Partido Republicano, y eso le va a permitir, Pablo, por supuesto, avanzar con mayor facilidad en parte de sus propuestas, que fueron los que convencieron a los votantes por llevarlo nuevamente a la Casa Blanca por 4 años. Exacto, Andrea, y te voy a añadir un factor más. La Corte Suprema de Estados Unidos, es decir, el Poder Judicial, también va a tener el control del Partido Republicano, porque recordemos que la Corte tiene 9 jueces y esos jueces son puestos vitalicios. Cuando muere un magistrado, es el presidente que le toca colocar a uno de estos jueces. En total, hay 6 que han sido nominados por un republicano y solo 3 por un demócrata, es decir, también hay una mayoría republicana, si se puede decir, en la Corte Suprema. Si le añadimos lo que dice del Congreso, si le añadimos la presidencia, ya los 3 poderes del Estado van a estar liderados por el mismo oficialismo. O sea, estamos hablando de un control total por parte de Donald Trump en los distintos puntos, lo que se le va a facilitar probablemente la agenda que él tiene programada en temas muy específicos, como el caso de la economía, de la migración, y también en temas más sensibles, ¿no? Como ha sido el aborto, por ejemplo.
Exacto, recordemos que fue en la administración, en su primera administración, el año 2016 hasta el año 2020, que Donald Trump logró un avance muy significativo en términos del control de la Corte Suprema, y eso tuvo efectos muy relevantes para lo que ocurrió en Estados Unidos en los últimos años en lo que tiene que ver con el tema del aborto, porque recordemos que fue la Corte Suprema la que termina con el precedente del caso Roe versus Wade, y eso implicó que los estados, o muchos estados, comenzaran entonces un retroceso en términos de derechos de aborto. Justo ayer, además, se votaba también en 10 estados del país la distinta normativa, la legislación que hay respecto al aborto en esos lugares, en algunos casos muy restrictivas, y en varios de esos estados se mantuvieron esas restricciones. Bueno, todo eso fue un efecto directo del trabajo que hizo Donald Trump y el Partido Republicano por instalar a jueces conservadores en la Corte Suprema. Por lo tanto, muchas veces se dice que más que incluso la presidencia, el tener la Corte Suprema a favor de un sector u otro puede ser muchísimo más determinante para los destinos de este país. Así que es muy interesante ese dato que nos entregas, Pablo, porque sí tiene efectos concretos para la ciudadanía. Pero hablemos también de lo que ha pasado con Donald Trump desde ayer. Lo mencionábamos, él votó, él siempre se quedó en su residencia de Mar-a-Lago, en su mansión de Mar-a-Lago en West Palm Beach. Él votó ahí, fue acompañado de Melania y posteriormente esperó los resultados junto a su familia y a su círculo más cercano, entre los que se encontraba el multimillonario amigo ya personal de Donald Trump, Elon Musk, quien financió parte importante de su campaña con nada menos que $75 millones. Bueno, cuando ya empezaron a ver los resultados, se amplió esta fiesta al centro de convenciones de West Palm Beach y finalmente, incluso antes de que ya pudiésemos dar por ganador a Donald Trump, es decir, cuando todavía no estaban confirmados los 270 votos del colegio electoral o representantes del colegio electoral, él ya sabía que lo que venía en las próximas horas le era favorable absolutamente, por lo tanto sale a hacer un discurso de triunfo, de victoria y de celebración. Te invito a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones anoche de Donald Trump para que lo sigamos comentando. Así que quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente. Y a cada ciudadano, voy a luchar por ti, por tu familia y por tu futuro. Todos los días voy a estar luchando por ti y con cada respiración en mi cuerpo, no descansaré hasta que hayamos entregado a la América fuerte, segura y próspera que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Bueno, a más de un día ya de las votaciones en Estados Unidos, todavía no hay resultados finales de estos comicios. De hecho, hay algunos estados, por ejemplo, el caso de Nevada, Arizona, Alaska y Maine, que todavía no han entregado quién va a ser el ganador de los estados. Sin embargo, como lo hemos explicado en varias ocasiones, ya Donald Trump tiene el puntaje ideal para ser el presidente electo de la nación norteamericana, porque recordemos que la cifra total de puntaje de votos electorales entre todos los estados era de 538. Es decir, para obtener la mayoría se necesitaban al menos 270 puntos o votos. En estos momentos, como se puede ver aquí arriba, Donald Trump ya tiene 291, así que ha sobrepasado en demasía justamente este mismo puntaje versus una Kamala Harris que hasta ahora tiene 223 votos, pero ya es inalcanzable finalmente poder superar a Donald Trump porque ya tenemos ahí el corte de los 270. Muy interesante lo que decía Andrea, que probablemente Donald Trump, además de haber derrotado a la vicepresidenta de Estados Unidos, es muy probable que gane los 7 estados clave que estaban en competencia. Ya se ha confirmado su victoria en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, en Carolina del Norte, en Georgia, y de los estados clave solamente quedan 2 por definir, que son estos 2 que están aquí en la costa oeste, Nevada y Arizona. En ambos el cómputo preliminar, dicen Andrea, que va ganando justamente Donald Trump, así que es altamente probable que se quede finalmente con los 7 puntos de la batalla que estábamos viendo en esta misma elección, donde muchos creían que iba a ser totalmente dividido, ¿no? Algunos para los demócratas, algunos para los republicanos, pero aquí hay un arraso, ¿no?, por parte de Donald Trump.
Totalmente, y por eso la demora también de Kamala Harris en salir a reconocer su derrota, y la escuchábamos recién en su discurso en la Universidad de Howard, que se supone que iba a ser su discurso de celebración anoche, cuando fueron miles de partidarios que llegaron a acompañarla, o cientos de personas que pudieron ingresar hasta la Universidad de Howard, su universidad, para poder celebrar lo que podría haber sido otro hecho histórico, que era la llegada de la primera mujer a la presidencia de Estados Unidos. Segunda vez que se intenta y segunda vez que se fracasa en ese sentido, y hay quienes creen que también ahí todavía hay un tema pendiente en términos de la mirada que tiene un porcentaje importante del electorado estadounidense respecto al tema de género. Es muy interesante, Pablo, hacer un análisis, yo sé que tú tienes esos datos también, del perfil del votante de cada uno de los candidatos, porque está muy marcado. Uno de los elementos es la brecha de género, y eso lo habíamos mencionado desde hace varios días, porque si bien esa brecha de género está presente en otras elecciones, en esta oportunidad fue demasiado marcada. Las mujeres votaron más por Kamala Harris, los hombres más por Donald Trump. Pero hay otros elementos que tienen que ver con el factor racial o el nivel educacional que también fueron gravitantes en este sentido. No, totalmente. Muchos apuntan, estamos viendo ahí algunas estadísticas de la BBC que de manera preliminar tiene ya algunos datos. Recordar que esto todavía no está consolidado de manera total porque es lo que está apareciendo todavía de manera preliminar, pero claro, hay diferentes brechas de género, también raciales en Estados Unidos. Como tú decías, de niveles educativos. También vamos a seguramente verlo en diferentes estados, Andrea. Ahora, para posicionarnos en los temas que van a venir a partir del año 2025, durante la campaña de Donald Trump, él prometió muchas medidas el primer día de mandato. Por ejemplo, dijo, voy a terminar la guerra en Medio Oriente, voy a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, voy a comenzar la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos de migrantes irregulares. ¿Va a poder cumplir todas esas promesas el primer día de campaña? ¿Es realmente lograble una situación así? Es poco probable, pero eso da lo mismo para efectos de lo que Donald Trump dice y promete. Lo que está claro es que quienes votaron por él consideran que sí va a haber un cambio respecto a lo que hizo Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta en estos 4 años de gobierno. El tema migración ha sido uno de los temas que más enfatizó el candidato republicano, el actual presidente electo, junto a cada una de las figuras del partido que le acompañaban en los distintos mitines. Nosotros lo vimos ahí en Pensilvania hablando de sacar, echar, expulsar, con discursos que a momentos son bien violentos a todos los migrantes irregulares del país. Y él hablaba siempre de esta masiva deportación de migrantes irregulares, aunque nunca definió qué tan masiva era, cuántas iban a ser las personas que él pretendía expulsar. En algún momento se le preguntó a su vicepresidente, ahora vicepresidente electo, J.D. Vance, quien dijo que sería para iniciar 1 millón de personas. Ese fue uno de los temas muy presentes en la campaña, también lo que tiene que ver con la economía, y no es coincidencia que lugares que antes votaron por Joe Biden el año 2020 para la presidencia y ahora favorecieron al candidato del Partido Republicano, Donald Trump, son lugares que se vieron bastante afectados, si uno revisa las cifras, y es bien impresionante por la inflación y el aumento de precios y en el fondo cómo eso tuvo un desmedro de la calidad de vida de esos ciudadanos. Los invito a revisar algunas de las declaraciones que nos dieron aquí algunos de los partidarios de Donald Trump anoche, cuando estábamos hablando justamente de los primeros resultados y tenían ya muy claro que Donald Trump iba a volver a la Casa Blanca. Escuchemos. Más importante para nosotros los hispanos, y sabemos que históricamente nosotros somos conservativos, ¿verdad? Conservadores, perdón. Y creemos en Dios. Habemos católicos, evangélicos, y eso es algo grande para nosotros también. Y nosotros fuimos criados con valores y morales. Estamos celebrando, no solo por América, por el mundo también, porque Trump traerá estabilidad al mundo. Está en caos, en llamas, y eso es porque tenemos una administración terrible. La Argentina ha tomado un camino distinto, ha mejorado su capacidad de administración. Javier Milei ha sido un presidente que está haciendo las cosas muy bien, ha bajado la inflación,
está conteniendo el déficit y ha bajado plenamente el gasto público, y eso es un mecanismo muy importante que demuestra que la Argentina puede tomar un camino, y con Estados Unidos como socio puede ser una oportunidad muy importante para crecer a futuro. Ahora, la gran pregunta es en qué pie va a quedar la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Sabemos que ella tuvo que tomar el fierro caliente en esta elección después de la salida de Joe Biden, caótica salida, ¿no? Después de lo mal que lo hizo en el debate presidencial frente a Donald Trump, la serie de lapsus, incidentes que finalmente le costaron ir por la reelección. Ella llega en los últimos 3 meses de campaña para ser la candidata del mismo partido, pero muchos al interior del oficialismo la veían a ella como potencial aspirante presidencial. Probablemente no para este año 2024, sí para el año 2028, pero una derrota compleja con Donald Trump tan categórica, yo creo que podría hacer dudar a las huestes oficialistas, Andrea. Mira, vamos a pintar aquí el mapa, que lo más probable es que de los estados que todavía están en competencia, Donald Trump va a ganar efectivamente el estado de Nevada, va a ganar el estado de Arizona también, lo vamos a pintar aquí de color rojo, y va a ganar probablemente también el estado de Alaska, que está aquí justamente. Es decir, que es muy probable que Donald Trump obtenga un puntaje final de 311 votos electorales o 311 puntos versus a una Kamala Harris que va a quedar probablemente con 227, sumándole a ella el estado de Maine, que estamos viendo aquí, que son 4 votos electorales que probablemente van a ir a la candidata demócrata. Es decir, estamos viendo aquí, Andrea, una diferencia categórica, ancha, que yo no sé si eso le va a costar la carrera política a Kamala Harris de poder volver a ser la aspirante presidencial del Partido Demócrata. ¿Cómo lo ves tú? Muy poco probable, creo, Pablo, porque ha sido una derrota demasiado contundente, pese a que ella tenía el camino muy en contra y tenía la cuesta, digamos, muy hacia arriba, porque como tú mencionabas, ella no era la candidata desde el inicio. Aunque si uno retrocede en el tiempo y nos situamos en el año 2020, cuando Joe Biden llega a la presidencia y elige a Kamala Harris como su compañera de fórmula, se planteaba en ese entonces que iba a ser para sucederlo durante los próximos 4 años, es decir, que Joe Biden iba a ser el primer camino y que posteriormente le iba a ceder la posta, digamos, a Kamala Harris. Pero ¿qué es lo que ocurre? Él decide continuar e insistir en la reelección, y eso hizo perder mucho tiempo, obviamente, al Partido Demócrata y a Kamala Harris, porque no tuvo el suficiente tiempo y espacio para poder darse a conocer. Kamala Harris perdió visibilidad durante el gobierno de Joe Biden, y eso hacía que cuando ella comienza como la candidata, es ungida como la candidata del Partido Demócrata, último minuto después de ese muy fracasado debate que tuvo Joe Biden, ella entonces no era muy conocida a nivel nacional. Este es un país muy grande, son territorios muy extensos y a veces la gente conoce más bien a las figuras locales, además de al presidente de la República. Por eso que Kamala Harris tenía un desafío que era, primero, que la gente la conociera, segundo, que la desvinculara de la administración de Joe Biden, porque ahí tenía todo en contra en términos de la evaluación que tenía la gente. Y bueno, claramente esos 106, 107 días que estuvo en esa campaña presidencial no fueron suficientes, pero aún así uno se pregunta, Pablo, que si hubiese tenido más tiempo, ¿hubiese cambiado el panorama? No lo sabemos, no lo vamos a saber nunca, pero va a ser parte de las reflexiones que va a tener que hacer sin duda el Partido Demócrata de aquí a lo que viene por delante. Totalmente. Bueno, ella habló recién, justamente, dio su discurso ya de aceptación de su derrota. Eso sí, llegó con su estilo habitual, ¿no? Ahí carismático, sonriendo. Yo creo que ella no quiere perderse en la política, pero distinto es lo que quiera decir el Partido Demócrata si la van a poner a ella nuevamente como aspirante presidencial en los próximos 4 años. Escuchemos lo que dijo Kamala Harris. Now I know. Tenemos muchas emociones encontradas, pero tenemos que respetar los resultados de las elecciones. Más temprano llamé al presidente electo, lo felicité y también le dije que lo ayudaremos y que será una transición pacífica al poder. Un principio fundamental de la democracia de América es que cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Ese principio nos distingue de una monarquía o tiranía.
Ahí está entonces la declaración de Kamala Harris. Y por último, Andrea, también conversar un poquito de lo que va a ser el futuro de Donald Trump en el ámbito internacional. Hay varios líderes cercanos a él que han comenzado a felicitarlo. El caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el de Argentina, Javier Milei, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. ¿En qué mundo va a llegar Donald Trump? Mira, antes te voy a leer también la publicación que ha hecho hace algunos instantes el presidente de la República, Gabriel Boric, que dice: felicitamos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Chile reafirma su compromiso de fortalecer la relación con Estados Unidos en favor de un desarrollo inclusivo, el respeto a los derechos humanos y el cuidado de la democracia en nuestra región. Seguimos trabajando por el bien de nuestros pueblos. ¿Cómo afecta la llegada de Trump a nivel internacional, Andrea? Es importantísimo lo que podría ocurrir con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en años que han sido muy convulsionados. Sabemos que tenemos conflictos abiertos en Medio Oriente y una guerra en Ucrania que se ha extendido mucho más de lo que se había previsto inicialmente. Partamos por lo que pasa con Ucrania y Rusia, porque me parece que ese es un punto fundamental. De hecho, había preocupación de parte de ese país y del presidente Volodymyr Zelensky por lo que podría ser el término de las ayudas económicas y militares de Estados Unidos a Ucrania. Y Ucrania no está resistiendo ya el desgaste de tantos años de guerra. Y se cree que finalmente va a ser ese país el que vaya a tener que pagar el costo del término del conflicto. ¿En qué sentido? Es que Donald Trump quiere que se acabe esa guerra, pero eso va a significar que probablemente va a presionar para que Ucrania acepte las condiciones en las que Rusia está dispuesto a terminar con ese conflicto. Y eso sería, por ejemplo, perder o definitivamente ceder territorio. Por lo tanto, yo creo que la llegada de Donald Trump es una noticia que ven con preocupación en Ucrania por lo que podría pasar durante los próximos meses en ese sentido. Y el otro gran tema, el otro gran conflicto abierto es justamente lo que sucede en Medio Oriente con la guerra de Israel, ya no solamente concentrada en Gaza, sino los efectos que tiene también directamente con intervención militar en el Líbano, lo que ha sucedido con Irán. Y en ese sentido, ayer creo que la demostración más clara de lo que va a ser la posición del presidente electo Donald Trump en esto es que fue Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, el primero en salir a saludar y a celebrar el triunfo de Donald Trump como un aliado incondicional. Así que ayer acá, de hecho, en la Torre Trump veíamos muchas banderas israelíes. Sabemos que Nueva York tiene una comunidad judía muy importante y ellos estaban muy aliviados, decían, y contentos de la posición o el apoyo que va a tener Israel de parte del presidente electo Donald Trump. A Kamala Harris ese fue un tema que definitivamente la complicó entre sus votantes, porque había un sector del Partido Demócrata que cuestionó hasta último momento la posición que ha tenido Joe Biden y la Casa Blanca. Probablemente iba a tener Kamala Harris respecto a la posición de Estados Unidos en ese conflicto. Cuestionaban que no tuviera una mirada más dura y categórica de condena en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza. Y eso también fue uno de los factores, yo diría que no fue determinante, pero sí que quitó el voto de algunos votantes demócratas más de izquierda, que prefirieron restarse en esta elección, no apoyar en ningún caso a Donald Trump, pero sí definitivamente no respaldarlo o respaldar a alguno de los candidatos alternativos que sabemos también, Pablo, que existen en la papeleta de la presidencia, aunque nunca hablamos de ellos, siempre hablamos de los dos principales candidatos. Así que vienen cosas importantes a nivel internacional y es por eso que hemos cubierto esta elección desde el terreno y con coberturas y transmisiones también ininterrumpidas, porque lo que pase en Estados Unidos en términos de las decisiones de política exterior nos terminan afectando a todos. Totalmente, y aquí en Chile ya ha habido repercusión en torno al dólar, en torno al cobre, si está en riesgo o no la Visa Waiver, este programa que tenemos con Estados Unidos de poder viajar a ese país sin necesidad de una visa, que por las políticas e ideas que tiene Donald Trump probablemente está en estos momentos en entredicho, pese a que muchos lo han descartado. Yo no sería tan optimista, justamente porque, claro, él ha tenido una mirada bastante dura contra la migración irregular, sobre todo aquellos que van a cometer crimen a Estados Unidos. Y ahí el principal problema por parte de compatriotas de nosotros, lamentables, que han ido a robar justamente a la nación aprovechándose de este mismo sistema. Queremos revisar, Andrea, algunos de los mensajes que han publicado en sus redes sociales mandatarios del mundo, comenzando, por ejemplo, con Javier Milei de Argentina, que le escribió ahí
En inglés dice felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora hay que hacer Estados Unidos grande otra vez. Tú sabes que puedes contar con Argentina para llevar a cabo esta misma tarea. Éxito y buenos deseos entonces es lo que desea Javier Milei. Y aquí con esta fotografía, recordemos que Milei ha viajado en el último tiempo muchas veces en Estados Unidos, ha sido criticado también por eso, por los viajes que ha hecho a la nación norteamericana, y en algunos de ellos se ha reunido ahí con el líder republicano. Ahora ambos van a estar liderando finalmente sus naciones. También le escribió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que dice: felicitaciones al presidente electo de Estados Unidos de América, Donald Trump, que Dios lo bendiga y lo guíe. Y también con una fotografía, Bukele también estuvo este año participando de una de las convenciones conservadoras en Estados Unidos, donde también se vio con Donald Trump, así que hay también una buena sintonía entre este otro líder popular y controvertido del continente. Seguimos con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dice: querido Donald y Melania Trump, felicitaciones por este gran regreso histórico. Su vuelta a la Casa Blanca va a ofrecer entonces un nuevo comienzo para Estados Unidos y también para generar esta alianza entre Israel y Estados Unidos. Importante, yo creo que podría jugar un factor aquí Donald Trump finalmente en este conflicto, sobre todo para poder detener a Benjamín Netanyahu, que ha hecho oídos sordos de muchos aliados o de muchos países en las incursiones que ha estado teniendo en Medio Oriente. Por ejemplo, Biden prácticamente no ha sido escuchado por Netanyahu, ni también miembros de Europa. Yo creo que con Donald Trump, si es que se lo pide, creo que podría haber una cierta sintonía. Y lo último, el de Volodymyr Zelensky, también ahí en el conflicto de Ucrania con Rusia. El presidente ucraniano también felicita a Donald Trump por su impresionante victoria electoral y también le hace un llamado finalmente a reunirse, a discutir el camino, dice, de la victoria de Ucrania sobre Rusia. Impacto importante que va a tener en el ámbito internacional. Ahora, no sé si en América Latina va a tener también un impacto, porque hemos visto que en los últimos gobiernos norteamericanos, Andrea, como que América Latina se perdió dentro de la política exterior. Sí, yo creo que en eso tenemos que ser bien honestos. América Latina prácticamente no existe en la discusión política ni en las agendas de los candidatos presidenciales, salvo lo que tiene relación con el tema migración irregular. Claro. Yo creo que es el tema que nos vincula de alguna forma u otra con la discusión que hay aquí en Estados Unidos. Pero respecto a lo que pueda suceder con América Latina, salvo, uno podría pensar también, Pablo, en términos económicos y de los tratados de libre comercio y las condiciones para el intercambio comercial. Recordemos que Donald Trump está con una posición bien proteccionista, que pretende establecer aranceles recíprocos para quienes intercambian obviamente bienes con este país. Eso significa que probablemente van a subir los aranceles que antes había los productos estadounidenses, y eso podría tener un efecto en los precios en nuestros países. Exacto. Pero claro, eso ya son temas secundarios que vamos a ir conociendo más adelante. Exacto. Lo más relevante, yo creo, en términos de las propuestas que él establece, Pablo, tiene que ver con el tema de las fronteras, sin duda. Totalmente, y por eso justamente quería ligarlo con lo que estaba diciendo, porque hoy día habló la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que yo creo que debe estar un poquito preocupada internamente, porque claro, uno de los grandes planes de Donald Trump es hacer esta deportación masiva. ¿A dónde los va a deportar? Probablemente sacarlos de la frontera, y eso quiere decir que es la frontera sur hacia el territorio mexicano, donde ya han tenido mucha crisis en los últimos años. ¿Está preocupada o no la presidenta de México? Revisemos su declaración. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. No tenemos motivo de preocupación, dice la nueva presidenta mexicana. Yo no sé si creerle mucho a Andrea ahora con la llegada de Donald Trump. Sí. Uno sabe que los presidentes no siempre pueden decir lo que realmente están pensando, porque el mensaje
puede tener efectos, pero en este caso evidentemente podría impactar directamente la situación de la frontera mexicana con Estados Unidos. No sabemos en qué condiciones van a ser esos programas de deportaciones masivas. Algunos medios incluso acá hacían el cálculo de cuánto podría llegar a costar en términos de lo que va a significar logísticamente ese tipo de deportaciones masivas. No sabemos cuáles van a ser las condiciones, va a haber redadas en las calles o no, cuál va a ser la política en el fondo que se va a establecer para concretar lo que él estableció como una de esas promesas de campaña. Pero lo que sí me parece relevante, Pablo, es que ahí también hay que mirar lo que ocurrió durante estos 4 años, porque el 2023 fue un año especialmente complicado en términos de cruces irregulares por la frontera hacia Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y cuando Kamala Harris fue encargada por el propio presidente para avanzar en políticas que fueran una solución a lo que estaba ocurriendo. De hecho, Kamala Harris en su campaña termina reconociendo que el sistema en relación a la frontera estaba roto y que había que arreglarlo. Es decir, nunca dijo la situación está bien, dijo sí hay un problema pero viene desde antes. Ya, y eso que ha estado en la discusión pública y en la discusión política y en esta campaña presidencial, uno lo ve también aquí en Nueva York, cuando vemos, por ejemplo, un hotel que está aquí en las cercanías del pleno centro de Manhattan, que es un centro de acogida para migrantes irregulares. Y como ese, hay varios lugares que tuvieron que ser establecidos en un estado que sabemos es un estado más demócrata, con un alcalde también que tenía una mirada de ayuda al migrante irregular y que termina siendo de alguna forma castigado también por el electorado que da una señal clara de que quieren avanzar hacia otro sentido. Totalmente, vamos a estar muy atentos, Andrea, a todos estos temas que van a abarcar la presidencia, la nueva presidencia de Donald Trump, convirtiéndose en el presidente número 47 de la historia del país. Va a terminar saliendo como el más longevo de la historia con 82 años, que eso también lo va a poner dentro de los mismos libros de historia, pero que obviamente, para bien o para mal, no va a pasar inadvertida finalmente su misma presidencia. Andrea Aristegui, te quiero dar las gracias y estas felicitaciones también por la tremenda cobertura que han hecho allá en Estados Unidos junto a Sergio Erazo, también a través de ti, mandarle las felicitaciones a Natasha Kennard, a Camilo Soto, que han estado también en otro punto de la nación norteamericana, y todo el despliegue que hemos hecho aquí del equipo de Mega Noticias en diferentes áreas para llevarle a cabo esta elección presidencial de la mejor forma justamente y con muy buena sintonía. Así que, Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, ahí como la cabeza del equipo internacional y el cerebro detrás de la planificación de una cobertura como esta que es tan relevante, exigente, pero a la vez muy desde lo periodístico, que es lo que nos gusta a nosotros, Pablo. Así que te mando un abrazo muy grande. Un gran abrazo, que estén bien y que tengan buen regreso. Chao, chao. Bien, despedimos así esta parte de la cobertura, pero antes vamos a revisar algunas de las portadas que ya han comenzado a aparecer durante el día de hoy de algunas revistas relevantes a nivel internacional. ¿Cómo están tomando esta elección de Donald Trump? Partiendo aquí con la famosa revista Time, que pone justamente presidente electo Donald Trump con la fotografía de anoche cuando él se proclama entonces como el vencedor. Un poquito más duro ha sido la revista Vanity Fair, que ha relevado ahí todos los cargos polémicos en torno a Donald Trump. Por ejemplo, dice, fue culpable de 34 delitos, convicto, 2 casos pendientes, ha tenido 2 impeachment, ha estado 6 veces en bancarrota y van a comenzar así estos 4 años más, un poco ahí para golpear justamente la figura del exmandatario y próximo presidente de ese país. Y luego la revista The Newsweek, que pone el regreso de Donald Trump. Como decía, un triunfo que obviamente no va a pasar inadvertido a nivel internacional y que aquí en Mega Noticias vamos a estar siguiendo de lleno tanto el fin del gobierno de Joe Biden, el día de la inauguración, el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump va a tomar finalmente posesión de la Casa Blanca, antes con un gran desfile, con un acto que se realiza siempre en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos, para retornar a la Casa Blanca. Lo hará junto a Melania Trump, se convertirá ella nuevamente en primera dama, parte de las interrogantes que vamos a estar siguiendo también aquí en Mega Noticias. Le aprovecho de agradecer la tremenda sintonía, la compañía que han tenido con nosotros en entregar finalmente esta información demasiado relevante para nuestro planeta y nos reencontramos mañana con más noticias. Chao, chao.